¿Te has preguntado por qué te pesan la maleta? ¿Alguna vez les han cobrado por alguna maleta adicional? Y es que todos pensamos exactamente lo mismo, ¿no? Pues es negocio, ¿no? Seguramente es su modelo de negocio. ¿Te has puesto a pensar cómo impacta la operación de una aeronave estos kilitos de más? Llegas a tu aeropuerto de destino y en algunas ocasiones la maleta no llega. Y uno se preguntará, ¿pero por qué no llega la maleta? Y si te dijera que unos cuantos kilos pueden cambiar completamente el comportamiento de un avión, Detrás de cada vuelo, hay cientos de personas tomando decisiones, ¿eh? ¿qué pasa cuando algo sale mal? Pocas veces nos enteramos de que algo no está bien. ¿Qué pasa con el controlador cuando ya ocurre? Hay que relevarlo de inmediato, ¿no? Todos estos aspectos que tienen un impacto en estas decisiones para llevar a cabo las operaciones siempre de manera segura. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo. Abrochen sus cinturones. Frecuencia activada. Descontrolando el control. Despegamos. ¿Qué tal, descontrolados? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Descontrolando el Control. Un lugar donde principalmente dialogamos de control del tránsito aéreo, pero además de la mano con otras profesiones al interior de un aeropuerto, que hacemos que esta gran industria, la aviación, sea fantástica. Hoy dialogaremos de la mano de mi compañero y amigo Rafael Islas de un tema que es muy interesante. Hoy, Rafa, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Hola audiencia, hola Oscar, ¿cómo estás? Pues a ustedes bienvenidos a su podcast Descontrolando el Control. Hoy vamos a hablar de algunos mitos de la aviación. Vamos a tocar temas que seguramente nos han pasado a todos los que alguna vez nos hemos subido a un avión y que tienen que ver, por ejemplo, con las maletas. Oscar, ¿alguna vez te han detenido tu maleta o te has preguntado por qué te pesan la maleta? No, pero además, preguntémosle a la audiencia, ¿alguna vez les han cobrado por alguna maleta adicional? Vamos a platicar de estos mitos, a desmitificar estas situaciones que pasan todos los días. Es el día a día de un front desk, de un... ¿Mostrador? Cuando llegas al mostrador con tu maleta y vienen algunas cosas desde la revisión misma, el peso y todo esto que pues pensamos que pues, tiene que ver con una idea de negocio y a lo mejor estamos equivocados. En concreto, hoy vamos a responder preguntas que millones de pasajeros se hacen y pocos conocen las respuestas. Claro. Vamos a empezar con alguna reflexión. Oscar, en una aeronave, sobre todo en una aeronave mediana o en una aeronave pequeña, ¿te han cambiado de asiento? No, pero sí he observado que en algunas ocasiones lo hacen con algunos pasajeros y pues bueno, esto obedece a lo que en breve también estaremos platicando. Y es que todos pensamos exactamente lo mismo, ¿no? Cuando llegas con tu maleta y la pesan y te pasas por 2 kilos, 3, 5, todos pensamos, pues es negocio, ¿no? Seguramente es su modelo de negocio. Pero, ¿te has puesto a pensar cómo impacta la operación de una aeronave estos kilitos de más? Digo, finalmente sí, la industria de la aviación es un negocio, pero eso no deja a un lado el tema de la seguridad operacional. Cabe destacar que en esta seguridad operacional, en esta otra faceta dentro de un aeropuerto, específicamente en el personal de tierra que labora en alguna de las diferentes aerolíneas nacionales o extranjeras, a los denominados oficiales de operaciones, ellos que son los encargados de esto que se le llama en la aviación de peso y balance, porque pues, tú sabes, peso y balance implica combustible, maletas, carga, Pasaje. mercancías peligrosas. Entonces, ¿se han preguntado ustedes, audiencia, cómo se contempla a un adulto en peso, en kilos, en libras, a un infante, a un menor, a un bebé? Todos esos aspectos que impactan
a este tipo de operaciones, pero que además de que, como decíamos, si bien es cierto, es un negocio esta industria, no necesariamente esta toma de decisiones va basado en este tipo de modelos de negocio. Es correcto, la aviación es hoy en día una industria muy segura, pero es segura por todos los procesos que tiene detrás de ella. Y la carga es un proceso más que se toma con mucho cuidado. Es decir, si yo tengo una aeronave, vuelo una aeronave, voy a operar una aeronave que tiene un peso máximo de despegue, vamos a decir, para entenderlo en números llanos, de 100 kilos. Esos 100 kilos son combustible, dependiendo del rango de vuelo, será la cantidad de combustible que deba de llevar la aeronave. Tiene que ver con la carga útil, tiene que ver con pasajeros, maletas, etcétera. Y ahí vienen los kilitos de más de los que estamos platicando, ¿no? Imagínate Sí. que son 150 pasajeros en nuestro avión, lleva 80 toneladas de combustible y cada pasajero pues, excede, hay 2, 3 kilitos de más, ¿no? Ya no son 10 kilos los que están excedidos, ya estamos hablando de tal vez de 200 kilos, 300 kilos de más. Entonces imagínate, Oscar, que se imagine la audiencia, una aeronave que está calculada para despegar en una pista con una temperatura, no sé, 28 grados, un viento de frente de 5 nudos, humedad relativa, pues no sé, del 10%, es decir, muy seco el ambiente, etcétera, etcétera. Y se acuerdan cuando platicamos de los vuelos, instrumentos y visuales que hablábamos de que la temperatura del aire era un factor determinante, así como el viento para la operación de una aeronave. Entre más alta está la temperatura, la atmósfera es más delgada, si lo queremos llamar de esa manera, y entonces al avión que va a operar, que va a despegar o aterrizar, pues le cuesta más trabajo la operación. ¿Por qué? Porque las moléculas del aire en la atmósfera están más dispersas, entonces eso es un efecto directo de la temperatura. Si tú vas con una aeronave que ya va al límite operacional de combustible, de pasajeros, de carga y todo, y todavía te excedes con 300 kilitos, 500, 1000, los que sean, pues ya estás alterando directamente el comportamiento aerodinámico de nuestro avión. Sí, y digo, sin dejar a un lado a los expertos que en este tema en específico, en el tema del peso y balance de las aeronaves, finalmente hay, ya lo dijo Rafa, hay aeronaves grandes, que son las aeronaves pesadas, medianas, ligeras, pero todo este personal que se enfoca, claro, y déjenos en sus comentarios en nuestro canal, ¿qué es lo que ustedes también adicionalmente no estamos mencionando aquí? Porque si bien es cierto, toda esta información que estamos comentando, obviamente también emana de muchas de las conversaciones que hemos tenido con algunos oficiales de operaciones y las experiencias que en lo particular hemos tenido, en donde, por ejemplo, tú vas del punto A al punto B y necesitas tener cierta cantidad de combustible, es decir, no es lo mismo volar un México-Monterrey que volar un México-Washington. Entonces son distancias distintas. Obviamente una es más corta, la otra es más larga, se necesita más combustible en una ruta que en otra, ¿no? Entonces hay diferentes aspectos que mencionar. En ese sentido, además de que si alguna vez les han cobrado el sobrepeso en alguna maleta, también comentarles que llegas a tu aeropuerto de destino y en algunas ocasiones la maleta no llega. Y uno se preguntará, ¿pero por qué no llega la maleta? Entonces, y tenemos estos aspectos: combustible, pasaje, carga, que en este caso la carga va implícito las maletas. Tenemos esos aspectos y muchas veces dice, bueno, tengo un peso máximo de despegue, como decía Rafael. Por decir una cantidad de toneladas, vamos a hacer un número muy, muy rápido, 100 toneladas. No puede rebasar en ciertas condiciones, como también ya lo dijo Rafael, de temperatura, la elevación del aeropuerto, etc. Si no puedes rebasar ese peso, esas 100 toneladas, entonces, bueno, ya llevas, no sé, por decir algo, 60 de pasaje, ya llevas otras 35 de carga, y entonces el combustible
tendremos que ir al revés, ¿no? Primero, tomar en cuenta el combustible que se necesita para ir del punto A al punto B, lo que sea necesario. Obviamente eso, hay una normativa que además, cuando ya estás próximo a aterrizar en ese aeropuerto, también contemplar el combustible necesario para lo que en episodios anteriores hemos platicado, que son las idas al aire. Entonces, el tener combustible para poder llevar a cabo estas 2 idas al aire. Y para que te vayas a un alterno si es necesario, ¿no? Porque si tú te vas al aire una vez en Monterrey, que es el caso que estás explicando, o en Washington, y resulta ser que por alguna razón en ese momento ya no se puede aterrizar, te tienes que ir a un aeropuerto alterno. Que eso también implica combustible, ¿no? Que tienes que tener el combustible a bordo para ello. Entonces, bueno, si ya llevamos el pasaje, todos nos queremos ir, ¿no? Vamos a pensar en un vuelo lleno. Ese vuelo va lleno, naturalmente vemos todos los asientos que están ocupados, vamos a sumarle la cantidad de combustible necesaria y entonces en ocasiones sí o sí va a haber una necesidad operacional de dejar el equipaje. E insistimos, oficiales de operaciones, déjenos aquí en los comentarios si estamos omitiendo alguna información o compleméntenos en esto que estamos comentando. Claro, entonces como podemos ver, no es solamente el modelo de negocio, no es solamente que nos quieran cobrar más por los kilitos que tiene que cargar el avión. Es un tema operacional meramente que obedece, pues por supuesto, a la seguridad operacional de nuestro vuelo, ¿no? Pero además del peso y balance, digo, explicado en forma explícita, Oscar, en este avión modelo que tenemos aquí, no solamente el peso y balance, es dónde está ese peso y balance, cómo está distribuido en el avión. Sí, inclusive recordaremos, no sé, Rafa, también te acuerdes, hay algunas noticias en las que se menciona que haya aviones, voy a tomar este avioncito, en donde está estacionado en la plataforma y de repente a la aerolínea, a la aeronave X, estando en tierra, solito, se le va la nariz hacia arriba, por llamarlo así, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿pero qué pasó ahí? Si la aeronave aparentemente se veía normal y por una situación la aeronave hace esto. Entonces, eso nos habla de que los oficiales de operaciones que se dedican a hacer el peso y balance también necesitan mantener un punto de equilibrio, un centro de gravedad, en donde permita que la aeronave pueda, con ese peso máximo despegar, pero además que en la plataforma exista un protocolo para llevar a cabo la carga de combustible, en qué momento subir el pasaje, en cuáles de los diferentes compartimentos de la aeronave, porque hay diferentes tipos de aeronaves, ya dijimos, al momento de hacer estas cargas de todos estos aspectos, pues la aeronave se mantenga estable, manteniendo un centro de gravedad, pero que además le permita realizar el rodaje y posteriormente el despegue. Y el vuelo inclusive, ¿no? Exacto. Ahí ahorita van a ver en las imágenes en su pantalla un evento desastroso, catastrófico, que tuvo que ver precisamente con un desequilibrio al sí, despegue. Es cierto. Un 747, ¿no? Y que termina pues estrellándose, ¿no? Y está captado en video. Es algo terrible. Sucedió hace algunos años. Y bueno, eso nos deja claro que el hecho de tener una aeronave perfectamente pesada y balanceada es crucial en estos tiempos para las operaciones. Y fíjate qué información tan valiosa la que estamos comentando ahora, porque seguramente muchos de pues, nuestros seguidores no habrán contemplado quizás esta información con anterioridad, naturalmente. El hecho de, híjole, es que como usuario pues, pagas tu ticket, inclusive eres de una clase importante en alguna aerolínea porque hay, digamos, clase turista y las diferentes categorías que manejan los diferentes modelos de negocio de aerolínea. Y dices, bueno, yo estoy pagando un ticket caro y entonces obviamente pues yo quiero mi equipaje. Pero no pensamos en este tema de la seguridad operacional para que las aeronaves puedan emprender el vuelo de manera así, segura. Y pues bueno, hay a veces que hay que tomar decisiones y esas decisiones son en microsegundos, porque al final del día también cambia porque estamos en la aviación, las aeronaves volando dentro de una atmósfera que, como siempre hemos dicho, la atmósfera está viva, es cambiante, la temperatura igual, todos estos aspectos que tienen un impacto en estas decisiones para llevar a cabo las operaciones siempre de manera segura. Es correcto, Oscar, y fíjense cómo esto es tan dinámico que en cada vuelo, en cada operación se tiene que hacer un cálculo preciso
de peso y balance, ¿no? No solamente, como lo dijo Oscar, es el peso del combustible que se requiere, sino además dónde están distribuidas y cómo están distribuidas las maletas dentro de la aeronave. No tienen un solo un compartimento de carga, traen varios alojados en todo lo largo de la aeronave y que se van ajustando los pesos acorde a cuántos pasajeros lleva, a cuál es el peso máximo de carga, etcétera. Son muchas variables que los oficiales de operaciones tienen que calcular para que la operación sea exitosa. Al final del día, en cuanto ellos terminan de hacer su cálculo y todo, se le pasa al capitán y el capitán o la tripulación, dicho de esta manera, pueden ver en sus gráficas, en sus tablas de operación de la aeronave, si con ese peso, esa balance y esa distribución que trae el avión es posible la operación segura. Si no, pues ¿qué pasa? Y creo que a muchos nos ha pasado esto. De repente ya cerraron puertas y todo, o van a cerrar puertas, están todos a bordo y entra un grupo de agentes del mostrador y nos dicen, pues las personas, se tienen que bajar 10 personas y les vamos a dar un pase, les vamos a dar, no sé, un boleto para un vuelo más tarde o para mañana y les pagamos el hotel y les ofrecemos $100 o no sé, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues porque el avión va pesado, porque finalmente no puede operar con las condiciones que tiene actualmente y tienen que bajar pasaje. Y bueno, pues la audiencia que nos ve seguramente tienen alguna experiencia en ese sentido. O llegas ahí antes de abordar y, oigan, ¿quién quiere un boleto para mañana? Y les pagamos el hotel y el desayuno y les damos ahí una lana para que se queden, ¿no? Y bueno, pues eso precisamente obedece a eso, a que no da los cálculos de peso y balance para que la aeronave pueda operar con seguridad. Entonces, pues bueno, va para atrás la carga, ¿no? Sí, y un cambio abrupto de temperatura genera ese tipo de situaciones y pues esta toma de decisiones, ¿no? Pero como bien decíamos, ¿por qué te cambian de asiento? Esperando que haya quedado claro, es evidentemente por el mantener el centro de gravedad. Mencionábamos un vuelo completamente lleno, pero imagínense un vuelo medio lleno que casi no pasa, ¿no? En ocasiones llega a suceder. ¿Qué sucede? Bueno, las sobrecargos, ¿qué es lo que realizan? Les piden a algunos de los pasajeros, oiga, ¿se puede cambiar de este punto a este otro punto? Y uno pensará, bueno, yo tengo mi ticket, mi vuelo asignado, el asiento fulanito y tal, ¿no? El asiento A, C, o el B, o qué sé yo, en la fila X, en la que ustedes gusten. El A1. El A1, por ejemplo, y nos piden cambiarnos a la 20 o a la 30, y dices, oye, ¿pero por qué? Obedece a esto que estamos comentando, ¿no? A mantener un centro de gravedad para que la aeronave tenga la posibilidad de poder emprender el vuelo de manera segura. Oye, pero ¿y si te dijera que unos cuantos kilos pueden cambiar completamente el comportamiento de un avión? Porque muchas veces uno dirá, oye, pero ¿qué tendrá que ver el que me cambien unas cuantas filas, no? Ajá, o que me cambien al otro lado, ¿no? Exacto. ¿Les ha pasado a ustedes? Déjenos también en los comentarios. E insistimos, obedece a la misma situación. El peso y balance y mantener el centro de gravedad. Oye, Rafa, pues en esta situación del peso y balance, se me ocurre, tú en algún momento, audiencia, él como también piloto de helicóptero, en algún momento en un helicóptero, ya lo mencionamos en las aeronaves, pero en un helicóptero este peso y balance, ¿tuviste alguna situación donde el peso fuera un factor? Sí, cómo no, se da muchas veces, sobre todo en este tipo de vuelos de helicóptero, en lugares tan elevados como la Ciudad de México, Toluca, ¿no? Hablando del país. O sea, podría decirse que aquí es más a detalle, por decirlo así, por ser un helicóptero, una aeronave más pequeña. Sí, es más de cuidado esta situación porque tu margen de operación se va cerrando conforme avanzas en la elevación, en la altura, digámoslo así, sobre el nivel del mar, y el tipo de operación que vas a realizar, pues todo eso impacta directamente en lo que puedes cargar. Yo te puedo decir que alguna vez contrataron el helicóptero que yo volaba para despegar de Toluca vacío, recoger pasajeros en un helipuerto aquí en la Ciudad de México, en el área de Polanco, y llevarlos a Acapulco, precisamente. Entonces, oye, ¿te parecería, perdón que te interrumpa,
¿Te parece bien la analogía, esa sensación que tenemos en nuestro vehículo? Cuando tú vas solito y de repente ya llegas por todas las personas con las que te viste en algún punto y se suben 1, 2 o 3 personas y la sensación que tienen antes de que suban esas personas y la sensación que ya una vez arriba estas personas se siente una diferente peso, evidentemente, ¿no? Se siente más cargado tu vehículo. Es algo similar en un helicóptero, ¿no? Es algo similar. A nosotros esa vez me habían avisado que eran 4 pasajeros y que llevaban una maleta de mano cada uno de ellos. Entonces tú hiciste tus cálculos para Entonces eso. hago mi cálculo de combustible, pues dije, bueno, el vuelo de Toluca a Polanco son 11 minutos de vuelo y de Polanco, si ya están ahí los pasajeros, que es la idea, para no tener que cortar los motores esperándolos a que llegaran y todo esto, era pues 45, 50 minutos a Acapulco, el día estaba bien, no había viento, estaba, digamos, cómoda la operación, pero sí estaba un poco alta la temperatura. Entonces ya me corrían en el helipuerto. Para empezar, el helipuerto a donde iba yo en Polanco no tenía un efecto que te ayuda al despegue y al aterrizaje, que se llama efecto de suelo, efecto de tierra, porque la plataforma del helipuerto era así como de malla, ¿no? Digo, estaba muy bien hecho y todo, pero no era una cosa así. Luego, el despegue de ese helipuerto tenía que ser de alto performance porque pues, había ahí algunos obstáculos cercanos alrededor, una antena de celular, un edificio, etcétera. Entonces ya eso empezaba a complicar un poco la operación. Pero bueno, pues tú haces tu cálculo y dices, bueno, 4 pasajeros, 4 adultos con una maleta de mano, pues yo dije, bueno, pues 110 kilos por cráneo, ¿no? Yo creo que eso es más o menos lo que voy a cargar. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que al aterrizar en el helipuerto ya en efecto estaban ahí, pero eran 4 de la NFL, o de la NBA, eran gigantes estos cabecillas. Oye. Y su maletita de mano era un maletón bien hecho. O sea, no eran 110 kilos, eran 110 kilos de cada uno de ellos, pero sin zapatos y sin ropa y sin nada, ¿no? O sea, entonces tenemos razón, ¿no? Se traduce en peso. Oye, Sí. pero te ha tocado entonces, digo, ahorita con esto que comentas, ¿te ha tocado bajar a algún Sí. pasajero? O más que bajarlo, decirle, oiga, usted no sube. Bueno, Que ahí con la pena, ¿no? Pero finalmente es seguridad, ¿no? cuando yo aterricé y finalmente me bajé del helicóptero, pues aterrices es un procedimiento para desacelerar los motores y todo eso. Cuando me bajo y me acerco a hablar con ellos, les dije, oigan, a mí no me coordinaron esto, ¿no? Entonces, voy a hacer una prueba. Si podemos despegar, pues si nos vamos todos. Si no, pues escojan a uno. Nos vamos todos, pero al precipicio, No, ¿no? no, 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 no. Escojan a uno que o que sepa volar y yo me quedo, o que se quede, ¿no? Porque pues no se iba a poder. Entonces ya se subieron y todo. Oye, pero fíjate, cómo la analogía con respecto a las aeronaves fijas, que son los aviones comerciales, para explicarnos mejor, es este ejemplo que nos das, Rafa, es perfecto porque es algo que nos da una mejor conciencia de lo que estamos dialogando, ¿no? Trasladarlo a cualquier aerolínea, nacional o extranjera o internacional, en donde, ok, o sea, no es de que ya no me dejen bajar, o como bien dijiste tú también, ¿saben qué? Necesitamos que se bajen no 1, 5, 10, 10 pasajeros, pero obedece a esto, ¿no? Obedece a esta situación, por supuesto, y bueno, que quisiéramos, ¿no? Que todos se subieran y no hay problema, pero no es como en un carro. Digo, alguna vez en algún parque de diversiones muy famoso aquí en México ofrecía el auto sardina, ¿no? Y todos los que quepan en el auto por, no sé, 1,000 pesos. Y no, pues llegaban cabecillas en sus carros con 15, 18 personas y todo. Y el carro pues apenas se movía, pero bueno, se movía. Y ya en el helicóptero o en un avión no puedes hacer eso porque finalmente lo único que va a pasar es que te estrelles, ¿no? No, pues nada más. Pues, obviamente nadie está buscando eso. Pero fíjate qué buenos ejemplos nos estás mencionando y la verdad es de que nos permite comparar con ejemplos reales y que tú mismo viviste lo que estamos comentando, obviamente, esto trasladarlo a las aeronaves de la fija. Además de eso, ¿qué más te tocó de esas experiencias como piloto? Obviamente el bajar pasajero o impedir que suba a alguien,
Hacer una prueba de vuelo, sencillamente les advertías, ¿no? Que fueran escogiendo a uno y que íbamos a hacer una prueba de vuelo. Entonces ya subían y todo, y empezábamos a hacer una especie de intento de despegue con el peso que traíamos. Pero bueno, también tenemos unas gráficas y unas tablas ahí, entonces ya sabes que si la potencia que tienes disponible excede el 90% y aún la aeronave no ha iniciado el vuelo vertical, pues es mejor que te quedes, ¿no? Y entonces ya lo bajas y les dices, caballeros, pues sí, ni modo, se tiene que bajar uno. Había helicópteros, todavía hay algunos aquí volando en México y en otros lados, que todavía se limitaban más, ¿no? Con estas elevaciones, como en la que estamos aquí en la Ciudad de México, más de 7,300 pies de elevación sobre el nivel del mar, pues bueno, la atmósfera es más delgadita. A nivel del mar, todas las aeronaves están diseñadas para volar a peso máximo a nivel del mar, todas, ¿sí? Pero entonces a nivel del mar, bueno, pues se suben todos, le echan todo el combustible y todo, y difícilmente se queda una aeronave en tierra por peso. Es muy difícil, vamos. Pero ya en lugares elevados como aquí, Toluca, decía yo, Pachuca, etcétera, pues bueno, sí hay que cuidar mucho esta situación. Todos los compañeros, amigos, pilotos que nos escuchan, que nos ven y que nos siguen en el canal, que comentan, muchas gracias por cierto, han tenido una experiencia de este tipo seguramente, ¿no? O sea, volando para la aerolínea, Oscar, o volando para la aviación ejecutiva privada. Privada. No, y para explicarnos mejor todavía, en esta parte del nivel medio del mar, digamos que ahí estamos en una altitud cero, o altura cero, hablando de la elevación. Sí, bueno, pues En donde, digamos, la línea 20 metros, 50 metros, digo, no hay diferencia. Ajá, pero bueno, tomando así el cero, ¿no? El punto de partida ahí cero, del nivel medio del mar, ahí estando en el mar, y siguiendo la línea de la orografía o la superficie terrestre, obviamente pensando, no sé, en el punto que mencionabas hace rato, la Ciudad de México, pues tiene una elevación mayor respecto a donde se encuentra el mar. Eso es a lo que estamos hablando, en la que la densidad del aire es totalmente diferente acá arriba en la Ciudad de México que acá abajo en la playa, por decirlo así, ¿no? Y de hecho, quienes tengan carros, pues no, ya de esta generación no, pero quienes tengan carros antiguitos, se darán cuenta como cuando se van a la playa, el carro hasta parece que va contento, porque como que tiene más potencia, como que se suelta mejor el coche, y aquí arriba pues le cuesta trabajo, ¿no? Al carrito. Exacto. Así es. Pues sí, mira, fíjate cómo detrás de cada vuelo, hay cientos de personas tomando decisiones, ¿eh? Los oficiales de operaciones a los que haces mención, que son importantísimos, ¿no? En esta materia, en este ejercicio diario de la aviación. Desde quién acomoda el peso de una aeronave, quién está acomodando las maletas, que ya las pesaron y todo esto, de quienes están operando la aeronave, de quienes están haciendo los cálculos de ruta, combustible, etcétera, que no necesariamente es la tripulación. Ya la tripulación tiene otras muchas cosas que hacer, como lo hemos venido platicando. Quien está frente a una pantalla de radar o a muchas de las personas que están en todas las áreas del control de tránsito aéreo. Y de esto, afortunadamente, ¿no? El 99.99, muchos nueves, es seguro. No, y además que una maleta, habrá algún pasajero que diga, no, es que yo llevo mi maleta vacía. Habrá otro pasajero que diga, no, mi maleta sí la llevo conscientemente totalmente llena. Pero compleméntenos en los comentarios los oficiales de operaciones, en donde ya tienen un peso, vamos a decir, como promedio para una maleta. Un peso como promedio para una persona adulta, un peso promedio para un menor de edad o un infante, un bebé. Entonces, estos pesos ya están contemplados como promedios y, pues bueno, los oficiales de operaciones suben a las aeronaves o dialogan con el personal del tráfico cuántos adultos llevan, cuántos infantes, si llevan mercancías peligrosas, cuánto peso en carga, si la aeronave en cuestión se va a cargar el combustible en kilos, si se va a cargar en libras. Todos esos aspectos que complementenos, por favor, ustedes como oficiales de operaciones, todos estos aspectos ya lo habíamos mencionado. Y bueno, también esta responsabilidad que es no menos importante. Imagínate la toma de decisión de ellos en el que traen la presión de salir a itinerario. No sé, si tienen que salir a las 6 de la mañana con 3 minutos, tienen que salir a las 6 de la mañana con 3 minutos, pero todo el trabajo que tuvieron que hacer para comisariato, para
carga, para equipaje, para subir a los pasajeros, Combustible. todo. Y que al mismo tiempo firman un documento en donde están especificando todos estos aspectos que mencionamos, de todos los pesos, y que ya está el peso y balance perfectamente, de manera corresponsable con el capitán de la aeronave, con los tripulantes. Entonces, esta parte en la que existe esta responsabilidad, inclusive la corresponsabilidad, insisto, comenten en los comentarios, para poder decir, como el palomazo verde de sale el vuelo, es seguro que salga este vuelo. Ustedes como pasajeros lo han visto en algunas ocasiones en las que ya están todos a bordo y siempre hay alguna persona que sube, entra a cabina, dialoga algo muy rápido con el capitán y salen. Precisamente, entre otras cosas, claro, para confirmar que todo lo que dice ese documento es segura la información y que está acorde al número de pasajeros, a la carga de combustible, etcétera, y poder decir, vámonos a emprender el vuelo, ¿no? De Sí, manera segura. y ahorita que hablas de carga peligrosa, ¿sabe la audiencia? ¿Tú sabes qué es exactamente carga peligrosa? ¿Sabían ustedes, o lo han oído, visto por ahí, que hay cosas que no puedes llevar en tu maleta, ni en la de mano, ni en la documentada? Oye, que no puedo pasar mi agua, ¿por qué no la puedo pasar? Claro, ¿por qué no puedes pasar tu agua? ¿O por qué no puedes meter una lata de algún combustible en tu maleta documentada? O arriba de X número de mililitros, ¿no? También. Arriba de X número de mililitros. Son mercancías catalogadas como peligrosas. Las cabinas de carga normalmente donde van las maletas y esto son cabinas no presurizadas, es decir, las ponen al vacío o muy cerca del vacío para evitar cierto trabajo de presurización en el casco del avión, pero si tú cargas alguna mercancía que pudiera hacerse gas y eventualmente explotar, como por ejemplo, vamos a decir... Tenemos un ejemplo inclusive de un accidente en los 70s, me parece. No recuerdo la aerolínea, en donde precisamente en un compartimento se generó esta situación que mencionas. Sí, venía una maleta con una carga de, creo que era gas para encendedor, nomás imagínense qué tontería, ¿no? A la hora de la despresurización eso se comprimió y se rasgó, se fracturó el compartimento donde venía esto. Obviamente se escapó el gas y encontró una chispa, encontró algo así y explotó el compartimento de carga y después el avión, porque pues obviamente a esa altitud y con estas situaciones sucediendo ahí adentro de una explosión, pues terminó el avión en el suelo, ¿no? Hay otro que también sucedió en los 70s. Antes volaban para ir a Europa, la mayoría de los vuelos, Boeing 707, DC-8, etcétera, volaban a las Islas Azores y en las Islas Azores recargaban combustible y ya seguían a Europa. Algunos aviones no llegaban como ahora, ¿no? Que pues llegan de un jalón. Antes no era así. Entonces llegan a las Azores y ya traían un problema de un neumático, los neumáticos en el tren de aterrizaje del avión. Entonces el mecánico, en vez de llenarlos de nitrógeno, los llena con oxígeno, con aire común, ¿sí? Obviamente ahí arriba el oxígeno a esas altitudes y todo, pues estalla. Empieza a haber una sobrepresión en el neumático, estallaron los neumáticos y al suelo se fue el avión. Todas esas son cosas que vamos aprendiendo de la aviación, son cosas que nos enseñan, por eso la seguridad es dinámica también, porque no son cosas que se vayan quedando, ya todo está muy hecho, está todo muy probado y pues no nos vemos nada bien queriéndonos pasar de lanzas ahí, escondiendo la botellita de gas o la botellita de algún combustible, porque de esos no hay por allá en la casa y pues me los voy a llevar. Eso es muy peligroso, es terrible, ¿no? Ahorita, bueno, con la globalización es ya muy difícil que no haya algo en algún lugar, pero pues imagínense hace 10, 15 años que conseguir, no sé, una lata de algún... Sí, algo que no había en algún país, quería específico, llevarlo. exactamente, y ocurría este tipo de cosas, ¿no? Mira, al final del día, todo esto que comentamos no deja a un lado el seguir mencionando que la aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro. No por nada existen todos estos protocolos
y nos invita nuevamente a la reflexión, como siempre lo hacemos, en este caso como usuarios, como pasajeros de los diferentes vuelos nacionales o internacionales, el conocer un poquito más acerca de los porqués suceden ciertas cosas y muchas veces de manera de un momento a otro, cuando estamos en el proceso de tomar de entrada el acceso al aeropuerto y ya tomar los asientos de nuestros diferentes vuelos y los diferentes destinos y las indicaciones de los tripulantes y todo el personal del tráfico. Entonces, todos estos aspectos son importantes, pero sobre todo para mantener lo que siempre se busca en esta gran industria, la aviación, que es la seguridad operacional y la seguridad de todos nosotros de todos y cada uno de nosotros. Es correcto, Oscar. Pues sí, esos son los asuntos. Por lo tanto, sigamos haciendo una aviación segura, que ya lo podemos ver, es tarea de todos, pasajeros y los encargados de la operación en sí, de la aerolínea o del equipo que vayan a volar. Y bien, al final del día, la invitación es para que todos y cada uno de nosotros tomemos esta invitación a la reflexión del por qué ocurren todos y cada uno de las indicaciones que nos hacen al interior de un aeropuerto y todos los trabajadores de cualquier aerolínea. Es más que nada para mantener esa seguridad operacional y la seguridad de todos y cada uno de nosotros al interior de los diferentes vuelos que estaríamos tomando en algún momento. Pero también ahora imaginemos que por cualquier motivo, el que sea, ocurre una emergencia. Algo ocurrió, algo sucedió que lamentablemente se dejó pasar y pues ocurre una emergencia. Ahí, ¿qué pasa cuando algo sale mal? Te preguntarás, ¿qué hace el piloto? Me refiero a una emergencia en la que ya subimos como pasajeros, ya la aeronave tomó el rodaje, despegó y ya en vuelo, ¿qué hace el piloto? ¿Qué significa declarar la emergencia? Todos estos aspectos en donde ahora sí, como controladores de tránsito aéreo, nos toca también de la mano con los tripulantes atender estas emergencias, ¿no? Y estas situaciones de manera abrupta. ¿Qué declara el piloto? ¿Qué información transmite? ¿O qué información solicita, no? ¿Quién toma control de la situación? ¿No? Imagínense ustedes en esta situación en la que, digo, ojalá nunca suceda, pero cuando sucede, pues vamos como pasajeros y de repente algo sale mal, a nosotros pues tal vez como pasajeros nos ponen ahí las luces de que nos sentemos todos y el cinturón abrochado, pero bueno, ¿qué está pasando, no? Uno se puede preguntar, a veces son condiciones meteorológicas, otras veces son condiciones en la aeronave, y pocas veces nos enteramos de que algo no está bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Todo ese trabajo detrás, ¿no? Porque al final del día tiene que haber esa coordinación en todos lados. Primero, la torre de control, una vez que recibe ese mensaje por parte de las tripulaciones. O el centro de control, digamos, los servicios de tránsito aéreo. Dependiendo en dónde ocurre esa emergencia, ¿no? O sea, ya recibes ese mensaje de manera verbal o a través de los diferentes protocolos, que en ocasiones es con algún código, y la observas en tu pantalla radar. Pero bueno, ahí los controladores de tránsito aéreo tienen un flujo de aeronaves. Unas van a ciertos puntos, otras van en sentido opuesto a esos puntos. Mucho tráfico aéreo en concreto que va y viene, que está ascendiendo, que está descendiendo. Traen un ritmo de tráfico, traen un flujo, insisto. Y en algún momento, alguno de esos diferentes aeronaves, de esos 5, 10, 15, 20, 25 aeronaves que en ese momento están volando de manera simultánea, uno de ellos te declara la emergencia. ¿Qué hay que hacer? Pues abrirle paso lo más expedito posible, lo más rápido posible, para poder mitigar lo que inclusive el piloto solicite, ¿no? Porque de alguna forma a veces solicitan un descenso inmediato. ¿Qué es lo que necesita el piloto, no? Es lo primero que tienes que saber. De acuerdo, flujo total en emergencia recibido, ¿qué necesita? Necesito virar a la derecha 30 grados y descender a 20,000 pies, por ejemplo, ¿no? 3,500 pies por minuto. Estoy diciendo algo que a lo mejor es loco, pero bueno, vamos a pensar qué es lo que necesita el piloto. Es un ejemplo, ¿no? O sea, el controlador tiene que asegurarse de que pueda hacer el viraje en el sentido en que lo quiere,
cruzar o llegar a la altitud que está solicitando de momento. Ya después le preguntarás cuántas almas a bordo y combustible para cuánto tiempo y qué necesita ahorita para que aterrice, si va a necesitar algún servicio en tierra o no. Sí, primero garantizar lo que está pidiendo la tripulación En ese momento. para precisamente hacerlo lo más pronto posible, porque por algo lo está solicitando. Ya como bien dices, ya después veremos qué es la que influyó para estar solicitando desde las tripulaciones este tipo de solicitudes, ¿no? Pero obviamente, si pide un viraje, como dices, y tienes una aeronave también en ese punto a donde se quiere dirigir, pues de manera inmediata también hacer que los diferentes otros vuelos que están alrededor, pues abrirle paso, ¿no? Sí, y en un centro de control, si está sucediendo esto, en un área de control radar, si está sucediendo esto, pues primero le pegas un gritote al supervisor, ¿no? Si tú estás controlando, independientemente de tu jerarquía, eres un controlador en ese momento, le pides apoyo a un supervisor para que empiece a hacer las coordinaciones necesarias, ¿no? A lo mejor le dice al del sector adyacente, oye, haz tus aviones para allá porque vamos a meter este en descenso o lo que tenga que ser, ¿no? O coordina con el aeropuerto, oiga, me voy a bajar no sé, alguna vez nos tocó una aeronave que venía de Cancún, no me acuerdo si iba a Monterrey o a Tijuana o a dónde iba, pero pidió aterrizar de emergencia en Veracruz. Obviamente Veracruz ni lo esperaba, ni sabía de él, entonces ese fue un trabajo que se hizo a través de coordinaciones. Finalmente todo salió bien, no pasó de una mala experiencia, digámoslo así, a bordo para los tripulantes, pero bueno, la situación se resolvió. A donde quiero llegar es a que nosotros ni nos enteramos, ¿no? Y no tenemos por qué enterarnos, es como cuando llevamos el carro con el mecánico y no, pues es que es la espiroqueta de la chafaldrana lo que se rompió, pues bueno, ¿y cuánto cuesta, no? Pues eso sí nos preocupa. ¿Cuánto cuesta? Aquí en el tema de la aviación, pues no. Digo, lo importante es aterrizar con seguridad. Y dicen que aterrizaje del que sales caminando es bueno. Ah, no, bueno, claro. Oye, pero al final del día todas estas coordinaciones, ya lo hablamos, ¿no? Pueden ser tanto en aire como en tierra. Porque si bien es cierto, sabemos que en la aviación en estas fases del vuelo, lo más complicado o riesgoso es el aterrizaje y el despegue. Entonces, son las fases críticas, ¿no? Exacto. Entonces, si alguna situación en la que tú ya estás en la cabecera de la pista, ya listos para emprender el despegue, inicias la carrera de despegue y, por ejemplo, se te atraviesa, como ya lo vimos en episodios anteriores, a una persona o algún animal, un vehículo, o puede ser otro avión. Entonces, eso, pues obviamente tienes que tomar una decisión de manera inmediata. ¿Qué vas a decidir realizar? ¿Qué vas a decidir coordinar? ¿Con quién coordinar? ¿Por qué coordinarlo? Y al mismo tiempo mantener la calma y transmitir en tus comunicaciones una voz tranquila y lo más... pues sí, así tranquilo posible, ¿no? Porque tampoco te vas a alarmar y vas a seguir trabajando todo alarmado, ¿no? También. No. Digo, hay que mantener la sangre fría, hay que pensar muy rápido y tomar decisiones muy rápidas. Normalmente las decisiones más simples son las mejores, pero a veces tomamos decisiones equivocadas que tienen otro tipo de desenlace, ¿no? Ya lo platicamos en los capítulos anteriores. Hablamos de incursiones en pista. Una incursión en pista es la presencia incorrecta de una aeronave, de un vehículo o de un peatón en una pista cuando otra aeronave está intentando aterrizar o despegar en esa pista. Eso es una incursión en pista. Entonces, pues ya lo vimos en el capítulo pasado con la aeronave de Frontier que se traga a un peatón en la pista. Ya lo vimos con el caso del que chocó con los camiones de bomberos y como sucedió en el aeropuerto de Tenerife, ya lo platicamos en algún capítulo anterior. Y esas son incursiones en pista que desafortunadamente ha terminado en desastre. Pero hay otras incursiones que afortunadamente no han terminado en desastre, pero que sí han sido desastrosas para los proveedores de servicios de tránsito aéreo. Y si hablamos de México, pues recordarán todos la escena esta del Volaris que iba a aterrizar arriba de otro Volaris. Pero hay otro todavía peor, el que... El año pasado un avión de Aeroméxico que aterrizó encima de un avión de Delta, vamos a decirlo encima porque el avión de Delta ya estaba sobre la pista para ese sí aterrizó. y el Aeroméxico aterrizó encima de él.
Y eso pues, no hubo repercusiones hasta donde yo sé. No, o sea, y sí hubo repercusiones, por ejemplo, en los tráficos de Volaris que comentas, Rafa, en donde uno le pasa encima al otro, pero que el que iba a aterrizar finalmente se va al aire, a diferencia de este otro, en donde una aeronave de Delta que iba iniciando la carrera de despegue, esto fue por ahí del mes de julio del 2025, y encima pasa otro de la aerolínea de Aeroméxico, en el que ese sí aterrizó, a diferencia del otro. O sea, este fue todavía mayor, digamos, la gravedad, porque este aterriza y la aeronave de Delta tiene que abortar, tiene que frenar La carrera de despegue. Entonces, por menos, quitaron a un director, la administración de este órgano desconcentrado, y aquí por más que ocurrió eso y otros incidentes, no ha pasado nada. Y sin ir tan lejos, la semana pasada, otra incursión en pista. Ya sabe la audiencia lo que es una incursión en pista, ¿no? Un Aeroméxico tuvo que abortar el despegue porque un avión de Air Canada estaba cruzando la pista donde él intentaba despegar. Y sin embargo, yo no veo una autoridad que esté vigilante de las condiciones de seguridad, ¿sabes? Si a esto le pegamos todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores, de los controladores y de lo que están pasando, los pilotos, las aerolíneas, los trabajos en el aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Caray, parece una bola de nieve. ¿En dónde va a terminar? ¿Qué tiene que pasar en México para que alguien dé un manotazo en el escritorio y que me corrija, confirme y arregle las condiciones de seguridad en todo el entorno, no solamente el CTA, ¿eh? Pero bueno, la audiencia se preguntará, bueno, después de todo eso, accidente, incidente o lo que sea, ¿qué pasa con el controlador? Sí, totalmente, pero además, ¿sabes qué? Todo esto que estamos platicando rompe también el mito, ¿no? Porque muchas veces está ese mito de que la torre de control solamente da autorizaciones. Tú sí, tú no, tú despegas, tú aterrizas y ya, solamente se limita como a dar autorizaciones. Y esto nos invita nuevamente a reflexionar que no solamente la torre de control da únicamente autorizaciones, hay diferentes actividades que van intrínsecamente a esta profesión. Entonces, bueno, pero pues pasando al tema de lo que bien preguntabas, ¿no? Pasa un accidente, ¿qué ocurre con el controlador de tránsito aéreo? La audiencia se imagina qué ocurre con un controlador cuando hay un incidente o peor aún, accidente. O sea, al final tienes el accidente, pasa cualquier situación, tú la estás viviendo en ese momento. Me remonto a algo que es muy impactante, en donde en la cabina de una torre de control tú ves a las aeronaves que están aproximándose a pues, prácticamente tener un impacto. Sí. Una despegando y la otra Sí. incursionando, por poner un ejemplo. Sí. Entonces ahí, imagínense, audiencia, la sensación, lo hemos visto, lo hemos vivido inclusive en algún momento de nuestra trayectoria como controladores, esa emoción, esa sensación de que no puedes hacer algo de manera inmediata. Obviamente, inicias sus protocolos como el abortar el despegue, el tratar de decirle a alguna aeronave que incursionó de manera incorrecta, que se detenga. Haces hasta lo imposible por generar que esas dos aeronaves no tengan un impacto, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con el controlador cuando ya ocurre? Hay que relevarlo de inmediato, ¿no? Es correcto, el controlador debe ser relevado de inmediato y debe de ser sometido a un estudio psicofísico, es decir, que analicen lo que está pasando aquí adentro y lo que pasa en el cuerpo, que todo esté bien, que la persona involucrada en esto pues no tenga una repercusión psicológica derivada de este evento, que no haya estado en una condición anormal de salud o bien del consumo de alguna sustancia que pudiera alterar su psique, su conocimiento, su desempeño como controlador de tránsito aéreo. Todo eso se tiene que verificar. Lo tienen que hacer también los tripulantes, son bajados de vuelo y son sometidos también a Un revisión, examen médico, ¿no? exactamente, psicofísica. Y después ya viene, bueno, pues finalmente viene el dictamen de lo que pasó.
Digo, al final también como controladores de tránsito aéreo, todo eso pues se hace, bueno, más bien el retirarlo en el deber ser. En el deber ser deberían de retirarte de la posición. Eso porque pues de entrada como controlador estás en shock, ya no estás con tus mismos sentidos, no estás al 100% de tus capacidades, traes una emoción en la que la verdad tomar o continuar tomando decisiones ya sería así como estar en piloto automático, por decirlo así, ¿no? O sea, ya no tienes una conciencia al tener esta emoción tan fuerte, ¿no? No, imagínate, ¿no? Es terrible que tú presencies una situación de esas y todavía trates de estar cuerdo, ¿no? Para decir las cosas que debes de decir. La mayoría de la gente solamente piensa en los pilotos y en los pasajeros, pero ¿quién piensa en el controlador, ¿no? En ese No, sí se momento. piensa en los controladores. ¿Y sabes cuál es el pensamiento? La cagó. Perdón. O la regó, sí. O sea, siempre el pensamiento es, se equivocó, no se fijó. O sea, como hemos visto, todo esto es un engranaje en las diferentes posiciones, piloto, sobrecargo, controladores, oficiales de operaciones, cada quien hace una labor. Pero hay momentos en los que lamentablemente hay una corresponsabilidad, insisto, pero en el caso de los controladores, cuando sucede una situación de estas, pues también, tanto con los tripulantes como con los controladores, se hace para mantener la seguridad. O sea, el hecho de que, a ver, tripulantes regresan, bajan y hacen esto que acabas de mencionar de las evaluaciones, tanto médicas como psicofísicas, los exámenes toxicológicos de emergencia, etcétera. Pero, otra vez, si nos remontamos al punto en donde casi no hay personal, ¿cómo se lograría hacer esto? De entrada, ¿cómo vas a poder hacerlo si tú quitaras a un controlador hoy, 2026, de una posición de control? Pues ¿cómo lo sustituyes? A ver, imagínense, tú, la audiencia. Digo, me invito a la reflexión porque es algo que... Pues el día que vimos, en el capítulo que vimos el accidente de la aeronave que aterrizando impacta el camión de bomberos, ¿lo recuerdan? Eso fue en la noche y el controlador todavía estuvo conectado un buen rato antes de que lo pudieran relevar. ¿Por qué? Porque no había gente en la facilidad. Como lo comentamos en ese momento, también padece de falta de personal, no solamente en México, y bueno, pues les tomó un tiempo relevarlo. Pues eso, imagínate, es un agravante terrible porque pues, nunca sabes si una persona ante semejantes emociones puede colapsar. Y te imaginas colapsar en una... Ahora imagínense ustedes, audiencia, tú, Oscar, unidades donde hay un controlador solito. Sí. ¿Sí? La torre de control de provincia que se imaginen, hay un... O bien estás en una torre de control pequeña y de repente tienes una situación así y te faltan brazos para agarrar los teléfonos y hablarle a la comandancia, a los bomberos, al cura Hidalgo para que vaya ahí a darle los santos óleos. No, debe ser terrible. No, pero además, imagínate, o sea, esto de en las torres de control, ¿no? Nos vamos a una dependencia, a un centro de control. Estás tú observando la pantalla radar y de repente hay una emergencia o posible emergencia. Me refiero a que tú tienes a las aeronaves, tú estás viendo los puntos, los iconos, los ecos radar y de repente desaparecen. La aeronave La sensación. ¿Te imaginas? De repente estás controlando un avión, se declara en emergencia o no, ves que pierde altitud o que vira o que hace algún raro, no sabes si es el equipo o qué, y de repente desaparece, ¿le hablas? Sí, porque en la torre de control tú lo puedes alcanzar a buscar o ver dónde se encuentra, pero en un centro de control que solamente dependes de tu radar y de repente no lo observas de un momento a otro, Sí, yo creo qué que sensación. yo creo que sudas frío, mano, porque debe ser terrible una cosa. Sí, yo nunca he tenido una experiencia de eso. ¿Tú, Oscar, has tenido alguna experiencia de alguna emergencia? ¿Cómo la solventaste como controlador? Tu experiencia más fuerte, digámoslo así. No, fíjate que no me tocó tener una experiencia así fuerte, salvo que en algún momento, lo que sí te puedo comentar es que llevando a cabo el control de tránsito aéreo y empiezas a escuchar la alarma o la alerta sísmica y dices, híjole, tienes 60 segundos para empezar a mandar a todo el tráfico al aire, no despegar a nadie, coordinar con tu
dependencia de control adyacente, mantener la calma y empezar a decir de qué intensidad va a ser el sismo. Esa sensación también es algo compleja. Si bien es cierto, no es una emergencia con aeronaves, pero el hecho de conocer que un sismo puede ocasionar, y lo conocemos todos, a cualquier edificación que tenga cemento y varilla, que la hemos visto caer, pues la sensación que tienes en el que, híjole, que además eres responsable de garantizar el orden, la fluidez de todo ese tráfico aéreo que está volando o lo que se está moviendo al interior de un aeropuerto, y que ahora mantener a todos sin poder aterrizar, sin poder despegar y mantenerlos ordenados, mantener la calma, eso es algo que se siente fuerte. Y coordinar acciones mientras, digamos, en el caso de este temblor, coordinar acciones terribles, ¿no? De que te estás moviendo, ves que se están rompiendo vidrios, como pasó en el temblor de 1985 en México o en el 2017. Sí, correcto. Sí, bueno, yo estuve en los dos y fue algo de lo que no me quiero acordar. Sí, qué buena remembranza. Pues mira cómo detrás de cada vuelo, mi querido Oscar, hay cientos de personas tomando decisiones, desde quien acomoda la maleta hasta quien está enfrente de la pantalla de radar. Y muchas veces los pasajeros jamás se enteran, ¿no? Es correcto, jamás se enteran. Pues bueno, audiencia, pues espero que con este tema que hemos tocado tan escabroso de las maletas y de las cargas peligrosas, pesos y balances y emergencias, pues tengan una idea más completa de lo que sucede detrás, tras bambalinas, dijeran en la producción, en estos asuntos del control de tránsito aéreo y la seguridad operacional. Sí, sobre todo cambiar esta a veces sensación de injusticia a que, caray, es una decisión de alguna aerolínea que se encuentra en ese momento tomando la misma para garantizar la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Así es. Pues mientras tanto, a todos ustedes, buen vuelo. Descontrolando el control. Adelante. Rafael, hoy que vamos a estar comentando en nuestro podcast, el podcast de todos. Chinga, estoy hablando de más ahí, cabrón. Pinche mosca. Bueno, pinche Oscar. Pinche mosca, no, pinche Oscar. Pinche moscar.